Que el Señor los bendiga en esta mañana. Queremos dar más cordial bienvenida y queremos decir quiénes somos. Somos parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprometidos a estudiar y a vivir conforme a todo el consejo de Dios revelado en su palabra, para adorarlo conforme a su voluntad y deleitarnos en su santa presencia para siempre. Quería compartir dos versos rapiditos de Santiago, capítulo 1, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor, tú eres santo, tú eres bueno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, a reunirnos aquí, en este lugar, en este tu día, Señor, para glorificar tu nombre, bendecir tu nombre, escuchar de tu palabra, Señor, que es vida para nosotros, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, y sabemos que nuestro guía para la adoración verdadera son tus santas escrituras, Señor. Queremos agradarte en todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, especialmente ahora que vamos a cantar unos salmos, unos himnos a ti, Señor. Queremos que los recibas, Señor, como parte de nuestra adoración, Señor. Y venimos en humildad, temerosos, Señor, y con respeto hacia ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte de manera real, como tú demandas, Señor, de manera que podamos, con corazones sinceros, Señor, acercarnos a ti, para que tú nos limpies de todo maldad, Señor, y que podamos ser nuestro cántico, nuestra adoración sea grata ante tu presencia, Señor. Esto todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Forward. Está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en tu amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación. Por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio.
mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Jesús yo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me levantará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me siendo yo un pecador, extraviado y en error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede venir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió, el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó.
bueno, como siempre tenemos en nuestro taller de principales doctrinas, aquí los domingos a las 9 de la mañana. Los servicios de oración también todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí también por Facebook Live. A las 10. Hay una reunión pendiente de los hombres el domingo 9 de agosto, es decir, el domingo que viene a las 6 p.m. tentativamente, y el lugar está por definir, entonces manténganse atentos a esta reunión que es bien importante. Nosotros, el grupo Pure, vamos a tener este martes una reunión virtual, entonces estamos en contacto para vernos este martes por Skype, y este miércoles hay estudio de oración, entonces los esperamos ese día. Online, correcto. Online, exactamente. En cuanto a las diezmos y ofrendas, tenemos la cajita afuera y cualquier cosa, bueno, pueden depositar allí su donación, o también está la información de la cuenta de la iglesia. Entonces, bueno, los niños se vienen conmigo a la clase y los dejo con el pastor Iglesias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar reunidos en la casa del Señor. Y quería decir algunas cosas antes de comenzar con el sermón de hoy. Primero quería decirles que es importante que estén pendientes de los anuncios. Estamos enviando los anuncios por dos vías, por vía de email y por las vías de WhatsApp. Y la vía de WhatsApp es por un grupo de WhatsApp que se llama Newsletter. Ese es el que tiene que estar pendiente, y el mensaje llega en un archivo formato PDF, o sea, tienen que abrirlo y leerlo para que estén pendientes. De todas maneras, las reuniones las estamos haciendo, los servicios, todos los domingos, como dijo la hermana Valeria, todos los domingos en este lugar a las 9 de la mañana. Mientras no haya una información distinta, todos los domingos a las 9 de la mañana vamos a estar aquí, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de nuestras máscaras. ¿Okay? Las personas de la congregación que no están viniendo, también estamos haciendo el servicio de manera simultánea por Facebook Live. Y ahorita estamos en este momento, los hermanos que están en casa pueden estar conectados con nosotros y participar del servicio. Otros países también que lo ven. Y hay, sí, incluso otras hermanos y seguidores de otros países que generalmente han estado siguiéndonos. Conozco de Venezuela, conozco de Panamá, conozco gente en España y en Francia que han estado siguiendo. Italia. Y en Italia también nos están siguiendo. Así que bueno, es importante que sepamos que tenemos, al menos los que vivimos en la ciudad de Orlando, tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de venir aquí de manera presencial al santuario, y tenemos la opción de conectarnos vía Facebook Live. Quisiera también
simplemente comentar que nuestra querida hermana Dalma se está recuperando, está bien, ya pronto a lo mejor la vamos a tener aquí. Hoy por lo menos está nuestro hermano Martín aquí con nosotros. Extrañamos tanto a esta querida familia, así que esperemos que el próximo domingo podamos tenerle en medio nuestro. Amén. También entiendo que la familia Tarafa tuvo un incidente con el don Pedro, como que iba corriendo, algo así, se desmayó y se golpeó su cabeza, así que por favor estemos orando por él para su total y pronta recuperación. Y hoy, como pueden ver, para los que están acá, eso sí es algo que no pueden participar los que están conectados online, es que hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, vamos a celebrar la comunión, así que estemos muy atentos para escuchar la palabra y luego preparar que la palabra del Señor y su Santo Espíritu que mora en cada uno de sus hijos prepare nuestras mentes y corazones para venir a la mesa del Señor al final del servicio. Así que si no tengo otra cosa, y les voy a pedir que por favor se coloquen de pie para escuchar la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer, hoy vamos a estudiar y a meditar los versos, 3 versos, del 8 al 10 del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y la palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor, y el que tenga oídos, que oiga. Señor amado Padre Celestial, te alabamos y te adoramos en este día, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. A ti sea la alabanza, la gloria y el honor por siempre y para siempre. Hemos venido en esta mañana a adorarte, a alabarte y exaltarte, a unirnos a todos las criaturas celestiales, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ancianos y santos, que en este momento se reúnen allá delante de tu santa presencia, en el verdadero y genuino altar, para traerte alabanza, honra y honor a ti, que eres el único que merece toda adoración y toda alabanza. Y también nos unimos a tu verdadera iglesia, que está dispersa a lo largo de este planeta. En distintos lugares de este planeta tú tienes un remanente, Señor. Y ese pueblo se reúne hoy domingo, el primer día de la semana, para alabarte, adorarte y exaltarte. Señor, pero también hemos venido a escuchar tu palabra que corrige, tu palabra que anima, tu palabra que redarguye, tu palabra que exhorta, tu palabra que entrena en justicia. Señor, necesitamos escuchar tu palabra. Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Señor, así como necesitamos el aire para respirar, necesitamos tu palabra para poder vivir. Háblanos en esta mañana. Que tu palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que cause el cambio que tú quieres que cause. Yo te pido, Padre, como el apóstol Pablo pedía por la congregación en Éfeso, que tú abras los ojos y oídos espirituales de tu pueblo, los que están aquí, los que están conectados por Facebook Live y los que van a escuchar esta prédica luego
grabada, que quede allí en Facebook Live. Yo te pido que tú abras, que tú ilumines los ojos de su entendimiento para que puedan entender la grandeza de tu amor. Yo te pido esto, Padre, y te pido que permitas que este siervo tuyo pueda exponer tu palabra con total precisión, con total profundidad, con pasión, con autoridad y con amor. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, el texto de hoy es uno podría caer en una repetición, pero es que el texto de hoy es el texto más sublime de la carta a los Efesios, que de por sí es la expresión más sublime del Evangelio. Así que hoy vamos a meditar en los versos 8 al 10 del capítulo 2. Y es que aquí se concentra esa verdad sublime y gloriosa del mensaje de redención, del mensaje del Evangelio. Este texto resume en estos 3 versos lo que el apóstol Pablo explicó del verso 1 al 7 del capítulo 2. Y hasta ahora hemos visto cómo es la estructura apostólica usada para expresar y exponer el mensaje del Evangelio. Y aquí lo que hemos visto es que del verso 1 al 3, entonces, primero, para que el mensaje del Evangelio sea el auténtico Evangelio y el único en verdad, verdadero Evangelio, que significa la palabra evangelio, buenas noticias, primero hay que enfrentarnos con la mala noticia. Y por eso, recuerden que el mismo apóstol Pablo a la iglesia, a los Gálatas, les dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Fíjate las palabras tan fuertes que usa el apóstol Pablo. Si aún nosotros, él se incluye, y si aún un ángel del cielo les presenta un evangelio distinto al que nosotros le hemos presentado, que sea maldito. Y tristemente lo que vemos hoy en día es que hay muchos malditos, porque han adulterado el mensaje del evangelio. Quieren meter sus estrategias humanas con el objetivo de captar más personas, pero lo que hacen es mantener personas en locales muy grandes engañadas por mucho tiempo, porque no predican el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio que hemos visto hasta ahora que presenta el apóstol Pablo? Recordemos que los apóstoles fueron los enviados por Dios a llevar, por el Señor Jesucristo, a llevar el mensaje de su evangelio. Y es un mensaje que tiene derecho de autor. Ni tú ni yo podemos ni quitarle ni agregarle, porque es un mensaje que no nos pertenece. Es un mensaje de Dios para su pueblo escogido. ¿Y cuál es ese mensaje que hemos visto hasta ahora? Del verso 1 al 3, Pablo, el apóstol, presenta cuál es la condición natural del hombre. Y hemos visto que la condición natural del hombre nace, ni siquiera el salmista dice que no solo nace, sino que es concebido y nace muerto en delitos y pecados. Que es un hijo de desobediencia, es un hijo como de hijo y descendiente de Adán, es parte de esa desobediencia original, pero también vive en desobediencia. Y es un hijo, y eso lo hace un hijo de ira, y la ira no de los hombres,
sino de la ira de Dios. Esa es la estructura que usa el apóstol, pero luego viene del 4 al 7, que lo hemos visto y dedicamos 2 domingos a meditar en esa palabra con ese pero Dios. Así comienza el verso 4, pero Dios. Ese pero es una conjunción adversativa que hace un cambio de 180 grados de esa condición natural del hombre que vemos en los primeros 3 versos del capítulo 2, y hace un cambio radical y dice, pero Dios, a pesar de que eso es un hecho, de que el hombre está muerto en delitos y pecados, Dios cambió esa realidad para un pueblo que Él escogió. Y dice dice por qué lo hace. Dice porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Lo vuelve a repetir para que no se nos olvide. A nosotros no se nos puede olvidar cuál es nuestra condición. Dios la olvidó, dice en Isaías, ya yo no recuerdo sus pecados más. Pero nosotros no podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y enseguida viene y lo coloca entre paréntesis y dice que eso es por gracia. En el verso 5, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y todo esto lo ha hecho Dios. Agarrar un enemigo de Dios, alguien que estaba muerto en delitos y pecados, y por su gran amor y por su misericordia nos dio vida y nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, en el fin de los tiempos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ese nosotros quiere decir los creyentes con Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que hemos visto. Y ahí, ya en el versículo 5, Él introdujo y lo colocan todas las versiones de las traducciones de la Biblia. Recordemos que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en el griego antiguo, pero todas las traducciones en español y en inglés colocan en el verso 5, al final de ese verso, entre paréntesis, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces, esto nos lleva, vamos a estudiar hoy entonces estos versos 8 al 10, donde voy a abordar la doctrina de la gracia. Y la doctrina, pero no solo de la gracia, sino que aquí se aborda, en solo 3 versos, se abordan muchas doctrinas. Se aborda la doctrina de la gracia, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la santificación y la doctrina de la iglesia. Solo voy a tocar las 3 primeras. Así que, por eso he titulado el sermón de hoy, Salvos por gracia para buenas obras. Así que no vamos a inventar la rueda. Vamos a seguir la estructura que usó el apóstol para exponer estas verdades gloriosas. ¿Y cuál es la estructura que usa el apóstol? Si ustedes miran ahí en sus Biblias, en el verso 8, lo que hace es afirmar una verdad gloriosa, y es que la salvación es por gracia. Y ya vamos a explicar de qué se trata eso. Así que el apóstol expone un argumento de manera positiva y dice, la salvación es por gracia. Y fíjense que comienza con un por qué, y ya vamos a ver de eso. Pero en el 8 entonces dice, la salvación es por gracia, y después pone el mismo argumento en el verso 9, pero de manera negativa. Y lo pone
Dice, no es por obras. Es importante a veces ver las dos caras de la misma moneda para nosotros poder entender algo. Y generalmente al ser humano se nos hace más fácil cuando queremos entender un concepto que nos expliquen qué no es. Una vez que estamos claros qué no es más fácil entender qué es. Por eso alguien me dijo, Daniel, el hermano Roberto, en la clase pasada, alguien preguntó, pero ¿por qué ustedes explican este término de los medios de gracia y explican todas las distintas posiciones doctrinales que hay? Bueno, porque el creyente está llamado a ser maduro en la fe, y la madurez viene por el estudiar la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que no es algo para entonces poder ver y entender que sí es. Por eso es no lo inventé yo. El apóstol usa esa estructura. Dice en el verso 8 que la salvación es por gracia. El verso siguiente, 9, dice no es por obras. Te dice lo que es y lo que no es, para que tú veas la diferencia. Y después en el 10 junta estos dos versos, los mezcla, los versos anteriores, el 8 y el 9, y dice otro concepto que refuerza la salvación por gracia, que el creyente es una nueva criatura. Es algo que el apóstol viene elaborando desde el capítulo 1. Dice, es una nueva criatura, es decir, creado por Dios en Cristo Jesús con un propósito. Y ese propósito son las buenas obras. Esa es la estructura que usa el apóstol. Así que veamos el primer punto. Y aquí tenemos el texto completo para visualizarlo. Primero, lo que sí es, que la salvación es por gracia. En el 9, en el que está en el medio en la pantalla, no es por obras, para que nadie se gloríe, y después punta en el verso 10. Veamos entonces. ¿Qué es lo primero que aparece aquí? Vamos a concentrarnos en el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aquí vemos que la palabra ¿por qué? ¿Por qué hace la conexión con todos los anteriores, que es del 1 al 7? Es una conclusión que continúa, dice, todos los argumentos que se expusieron del verso 1 al 7, del 1 al 3 diciendo la condición del hombre, y del 4 al 7 cómo esa condición es cambiada por Dios. Dice por qué pasó eso, por qué o por medio de qué cambia esa condición. Y lo que vemos acá entonces es que la salvación es por medio de la gracia de Dios. Ahora tenemos que detenernos a entender qué es la gracia. En griego la palabra es caris. Y ahí viene la palabra que todos deben haber escuchado, carismático. ¿Verdad? Y significa favor, benevolencia, agradecimiento, beneficio o bendición de Dios hacia alguien, y esto es muy importante en la definición, de manera gratuita. Repito, es el favor, la benevolencia, el agradecimiento, el beneficio, la bendición de Dios hacia alguien de una manera gratuita. En hebreo, esa es la palabra caris en griego. En hebreo hay 3 palabras que se usan más o menos para expresar la misma idea. La primera palabra que aparece se llama gen o en con H. En. Yo dije gen como si fuera en inglés, pero es en español, ¿verdad? H-E-N. También se ve en las escrituras, dependiendo de la traducción, chen. La otra palabra es gesed y la otra palabra razón. Son las 3 palabras que se usan en hebreo. La palabra en da la connotación de ser acepto, o sea, de que alguien nos acepte,
sin tener méritos y por la pura benevolencia del que acepta. O sea, cuando alguien nos acepta sin nosotros tener méritos para que nos acepte. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue, despilfarró el dinero de su padre. Ella, su herencia, se la había llevado. Y él reconoció allá en su miseria cuando estaba apacentando cerdos. Dice la palabra que vino a él el reconocimiento y cobró el sentido y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen y yo estoy aquí comiendo de las algarrobas que se le lanzan a los cerdos. Y dice: yo voy a volver a mi padre y yo no soy digno de ser su hijo. Necesito ir a él para que le voy a pedir que me perdone y que me haga no como su hijo otra vez, sino como uno de sus jornaleros, como uno de sus obreros o empleados. ¿Verdad? Él reconoció cuando llegó a su padre, y su padre, es los que han leído esa historia, el padre lo abrazó, lo recibió, etc. Pero las palabras del hijo fueron: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, esto es lo que quiere decir en hebreo la palabra en. Da la connotación de que alguien te acepte como el padre del hijo pródigo sin tú merecerlo, sin tener méritos para ello. Y solo te acepta esa persona por la pura benevolencia de él que acepta. Es muy importante cuando nosotros vemos la historia de Noé. En Noé, dice Génesis 6 al 8, dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchas veces se malinterpreta ese texto y dice: oye, parece que Noé era el único justo en la tierra. Pero eso contradeciría lo que dice la palabra, que no hay justo ni siquiera uno. Entonces lo que quiere decir la palabra en hebreo en es que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Noé no tenía méritos para ser aceptado por Dios, y Dios, por su pura benevolencia, lo aceptó y le ofreció la salvación a él y a su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. 8 seres humanos, los únicos que sobrevivieron el diluvio. Y dice que el Señor les dio cuál era la solución. Les dijo cómo iban a construir el arca. Les dio todas las instrucciones, las medidas, los materiales que iban a usar. Dios es específico. Y después que fueron obedientes, al entender que recibieron gracia sin merecerla, Noé, entraron en el arca y fue Dios quien ¡pum!, cerró la puerta. Y así es la puerta de la salvación. Hoy aún hay tiempo y aún estamos en el periodo de gracia. Ahora, con este tema del coronavirus, las personas que tienen problemas económicos porque han perdido empleo o porque han perdido horas de trabajo, están ofreciendo algunas ayudas, las tarjetas de crédito y otras, y te dan un periodo ¿de qué? De gracia. No porque lo merezcas, sino te da un periodo de gracia hasta que tú resuelvas, ¿verdad? Entonces, este término quiere decir también transmite la idea de que se supera la distancia. Este es otro elemento importante. Se supera la distancia entre alguien que es poderoso y que otorga el favor que es inmerecido, contra alguien que es débil, que recibe el favor por iniciativa del poderoso. O sea, alguien que es poderoso como un banco
te acerca y te dice, ven a través de la página web, tú te metes en la página del banco y siempre sale un banner, una señal que dice COVID-19 y generalmente ahí están anunciando si hay algún tipo de ayuda o de gracia. Eso es lo que dice este término en hebreo. Está diciendo que el poderoso se acerca al débil y en ese acercamiento que es iniciativa del poderoso. En cuanto al COVID es distinto porque la gente anda hablando y entonces, me dijeron que tal organización está ofreciendo una ayuda, entonces tú vas enseguida y te metes en la página web. Tú eres quien toma la iniciativa. Aquí es distinto, aquí es el poderoso quien se acerca a ti para cortar la distancia entre tú y él para ofrecerte su gracia. Él toma la iniciativa. La otra palabra que complementa y que ayuda a entender este significado tan profundo de la gracia es la palabra en hebreo esed y significa misericordia. Ya hablamos el domingo antepasado que misericordia es una palabra compuesta. La misericordia. Miser viene de la palabra miseria. Alguien que está en un estado terrible. Y cordia viene del corazón. Entonces, misericordia es alguien que se mueve y tiene un afecto especial por alguien que está en una condición de miseria. Entonces, ¿qué quiere decir esta mezcla de conceptos? Que es por el puro afecto de su voluntad, porque Dios, como dice allí el texto, en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, que se mueve, que se conduele al ver la condición de miseria. No la condición de miseria de que no tienes con qué pagar la renta, no la condición de miseria de que te falta, no tienes ropa. Eso no es lo más importante. Lo más importante que mueve el corazón de Dios hacia alguien que es miembro de su pueblo escogido es su condición miserable de que es un muerto en delitos y pecados. Y por eso le trae vida. Y por eso la salvación es por gracia. Así que seguimos. Gesed también, en Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. El Señor hablando del pueblo de Israel, pero eso es una palabra profética para hablar de la iglesia. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura esed, de pura gracia, de pura misericordia. Ellos no se lo merecen, no merecen mi amor, pero yo los amaré y sanaré su rebelión, porque mi ira se apartó de ellos. Eran hijos de ira, ya lo vimos, pero la ira se aparta, ¿por qué? Por la pura misericordia de Dios. En tal sentido que la salvación, es decir, la obtención de la vida en abundancia, vida eterna, para alguien que nació muerto en delitos y pecados, es por gracia. Ahora, ¿quién otorga dicha gracia? ¿De quién viene esa gracia? Según este texto. Fíjense allí, en el verso 8, que dice, al final, pues es don de Dios. Es Dios haciendo referencia a quién, a cuál de las tres personas de la Trinidad. A Dios Padre. Entonces es Dios Padre quien otorga esta gracia. Por eso dice entonces es don de Dios. Y por definición los regalos no se pueden comprar. Un don es un regalo. Esa es la definición de un regalo. Es alguien que tiene algo y que voluntariamente decide dárselo a otra persona sin recibir nada a cambio. Y quien lo recibe simplemente es un sujeto pasivo y receptor de ese regalo. Así que ahora luego viene otro elemento y dice que es la recepción de esa gracia, de ese favor inmerecido que viene del Padre,
y que es Él quien tomó la iniciativa y que en su corazón había una propensión a tener amor y a tener misericordia de los que estaban en miseria, dice entonces que es por medio de la fe. Y fíjense que es importante, en inglés esto se presta a confusión, pero en esto el castellano es mucho más rico. Fíjense cómo está allí escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Después del punto y coma, y esto. ¿A quién se está refiriendo esto? ¿A la gracia o a la fe? Si fuera castellano, si estamos hablando de correcto castellano, si fuera la fe, dijera y esta, porque la fe es femenino en castellano. Dice y esto. Ah, pero la gracia también es femenina. Aquí se está refiriendo principalmente a la gracia. Y la palabra clave aquí es por medio. Cuando ustedes ven por medio, quiere decir que es un vehículo. Es el medio transmisor para poder obtener algo que sale de A a B. Dice, en tal sentido, la salvación es un regalo de Dios, como dice al final, pero para obtenerla se requiere un vehículo, un transmisor, y ese transmisor es la fe. Ahora, la palabra en griego de fe es pistis, lo cual va mucho más allá del solo hecho de tener conocimiento. En latín es notitia, de donde viene la palabra noticia en español. Tener noción de algo o conocimiento de algo. De nuevo, el creer, que también es una palabra que en castellano encontramos en la Biblia, creer y fe. Creer es más simplemente que aceptar una información de manera racional e intelectual. Este verbo pistis en griego va mucho más allá, es tener conocimiento de algo, pero después dice estar de acuerdo racionalmente con una idea. Esa es otra palabra, ya no solo la noticia o noticia, sino el ascensus o estar de acuerdo. Pero va más allá. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Así que no basta con tener el conocimiento, no basta con aceptar que ese conocimiento es veraz, sino que va a un tercer paso, que es tener ese conocimiento de algo, aceptar que es verdad, y el tercer paso es comprometerse con esa verdad. Es un compromiso, es un pacto con esa verdad. Por eso siempre decimos que la iglesia es una comunidad de pacto, es una familia, porque creemos que es el pueblo escogido de Dios. Y la palabra para los que les interesa es fiducia. Ustedes han escuchado la palabra fideicomiso. Aquí, aunque se hable en español, en Estados Unidos no se usa mucho esa palabra. Pero un fideicomiso es un fiduciario, es alguien, ¿verdad?, que está haciendo intermediario y que se compromete con algo, con una transacción. Entonces, esa fe, pistis, que dice entonces que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que también se conoce en la jerga de la iglesia como la fe salvadora, ¿verdad? No es la que nos permite tener conocimiento del Evangelio, es la que nos permite aceptarlo como una verdad y la que nos permite comprometernos con esa verdad hasta la muerte.
Proviene de Dios esa fe también. Y no está en alguien que está muerto en delitos y pecados, porque un muerto no tiene fe. No viene de él, no nace, esa fe no viene de nosotros. Aquí dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, por eso, tanto la salvación como la fe, es Dios quien nos permite obtenerla. La recepción última, que es la gracia, pero a través del vehículo que es la fe, ambos son dados por Dios como un regalo. ¿Está sentido? El favor de Dios para un hijo que es un hijo de desobediencia, un hijo de ira, alguien que es enemigo de Dios, que no lo merece, es darle vida aún que está muerto en delitos y pecados. Así que entonces ahora el apóstol refuerza, y vamos al segundo punto, que entonces ya nos dijo qué es, que la salvación es por gracia y es por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo. Y nos dice ahora qué es lo que no es. Nos dice que no es por obras. El pastor Paul Washer dice que en realidad, si uno quiere hacer un grupo, agrupar todas las religiones del mundo, en realidad se concentran en dos grupos: la religión que es por obras y la religión que es por gracia. Todas las religiones que el hombre ha inventado son por obras. Es el hombre tratando de hacer cosas para alcanzar la benevolencia, el favor de Dios. Con diferentes actos, con diferentes rituales. Pero todo es lo que tú haces, la salvación depende de ti y eres tú que tienes que esforzarte y hacer cosas para poder recibir ese favor de Dios. Pero por definición esto está errado, porque el favor es algo que se recibe cuando no se merece. Por eso el apóstol usa que la salvación es por gracia. Y en la única religión, la única verdadera religión que dice que la salvación es por gracia es el cristianismo. Amén. Y es Dios quien se hizo hombre, Él tomó la iniciativa y tomó la acción para poder acercarse a alguien que no merecía su gracia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Trapos de inmundicia eran las antiguas toallas sanitarias. Y eso es lo que dice Dios, que todas nuestras obras para tratar de agradarlo a Él, ante Él, son como toallas sanitarias y no nuevas. No hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nacemos muertos en delitos y pecados, y nuestras obras simplemente lo que hacen es agravar esa condición. Y dice: para que nadie se gloríe. Entonces en la salvación no hay cabida para la gloria del hombre o la jactancia del hombre. Toda la gloria le pertenece a Dios. Cuando ustedes han escuchado en la iglesia: es que yo me hice cristiano en el año tal, o cuando dice cuando yo me convertí, en realidad a lo mejor la persona repite eso porque lo escuchó y no lo está haciendo consciente. A lo mejor en su mente sí entiende que la salvación es por gracia, pero lo expresa como una muletilla porque lo ha escuchado de otros líderes. Pero esas palabras no expresan la verdad. ¿Por qué? Porque tú no te puedes hacer cristiano tú mismo. Tú no te puedes convertir tú mismo. No hay ningún tipo de participación del hombre en la salvación.
el hombre o mujer en pecado siempre quiere llevarse la gloria. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Nosotros en nuestra carne siempre estamos luchando con el hecho de ser reconocidos, con el hecho de que queremos que se nos tomen en cuenta, con el hecho de que queremos, y por eso ustedes ven que todas las personas que se hacen estatuas a ellos mismos, hace poco leímos en la Biblia cómo el rey Saúl se estaba construyendo una estatua para él mismo, aunque ahorita en estos tiempos están tumbando las estatuas, ¿verdad? O algunos escriben sus autobiografías, o algunos que han sido presidentes en este país después van y construyen un aeropuerto y ponen su nombre, o una biblioteca y colocan su nombre porque quieren dejar un legado. En realidad lo que quieren dejar muchas veces es que su nombre permanezca en el tiempo, y olvidan que las escrituras dicen que el hombre es como la hierba del campo, que hoy crece y florece y mañana se seca y se muere y no sirve sino para ser echada en el fuego o arrastrada por el viento. La salvación es un acto monergista, mono de una sola persona, y monergista, nergista viene la palabra energía, que solo viene esa energía de una sola persona. Y ese acto viene de Dios. Por eso Jonás 2:9 dice: la salvación le pertenece al Señor. El pecador está muerto y por lo tanto es un receptor pasivo de la gracia de Dios. Por eso la primera bienaventuranza dice Mateo 5:3: bienaventurados quienes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos reconocen que no pueden salvarse a sí mismos y que necesitan de la gracia de Dios y que no hay nada en ellos. Es más, todo lo que hay en ellos les hace merecedores, nos hace merecedores de la condenación eterna. Así que Dios es quien toma la iniciativa y quien tomó la iniciativa en la eternidad pasada. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1, los versos 4 y 5. Y como vimos que hace referencia a la palabra hebrea en, es Dios quien toma la iniciativa de acercarse. El poderoso se acerca al débil para traer salvación y vida a alguien que está muerto en delitos y pecados. Y esto nos lleva al punto de la regeneración. Dice en el verso 10, dice: porque somos hechura suya. Esto nos explica lo que el Señor le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Se recuerdan en Juan 3:3? Dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es la regeneración? Nuevamente voy a empezar a ponerlo en forma negativa porque es más fácil entenderlo. ¿Qué no es la regeneración? La regeneración no es un cambio en la naturaleza humana. No es que hay un cambio físico o material. Es un cambio espiritual. No es un cambio por completo en la naturaleza. No quiere decir que la naturaleza humana pasa a ser naturaleza divina. Es un cambio espiritual, pero el hombre o mujer que recibe la gracia de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en ellos, pero su naturaleza humana permanece intacta. No es el hombre que adquiere de nuevo la naturaleza divina. No es una adición, o sea, que se le agrega algo o se le elimina algo de las facultades del alma. O sea, no es que se transforma su memoria, su mente, sus afectos, su conciencia. No. No es solamente un cambio de una o varias facultades del alma. No es una reforma moral. Y este punto es muy importante porque muchos entienden el cristianismo y la fe como una reforma moral. Que tú puedes vivir haciendo obras. Y que se trata de ser mejor y esforzándote, siendo tú mejor y tratando de vivir una vida moralmente más elevada que el resto de tus pares. La regeneración no se trata de eso. Entonces, ¿qué es la regeneración? El doctor Martin Lloyd-Jones la explica como que es un acto secreto, y este
mi refraseo, es un acto secreto de Dios, porque no sabemos cuándo sucede exactamente. Es como el momento de la concepción. Tú no te das cuenta inmediatamente cuando has quedado embarazada, si eres una esposa, sino que te das cuenta al mes cuando falla el periodo. No sabes exactamente. Tú puedes decir, bueno, puedo decir que fue hace un mes, pero no puedes decir exactamente el día o la hora que sucedió. Es algo secreto, es un acto secreto de Dios por medio del cual el principio de una nueva vida espiritual, es implantada en el hombre, dando como resultado una nueva disposición del alma hacia la santidad y hacia el amor y la obediencia a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos enemigos de Dios. No nos interesan las cosas de Dios. Estamos en la iglesia y podemos estar bostezando. Y podemos estar aquí físicamente, pero nuestra mente está ida en otro lugar. Nos aburren las cosas de Dios. Y eso es lo natural, porque así nacemos. Solo Dios puede traer vida a alguien que está muerto en delitos y pecados. Porque está muerto espiritualmente. Le aburren las cosas de Dios. Las cosas de Dios son locura para esas personas. Nos ven aquí y dicen, ¿qué hacen estas personas perdiendo el tiempo? Allí un domingo pudieran estar en la playa. Bueno, ahora no porque está el huracán Isaías, pero pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, viendo mucho deporte en la televisión, jugando videojuegos, haciendo cualquier otra cosa. Pero ¿por qué esa gente va y se reúne todos los domingos? Bueno, no necesariamente todos los que vienen han sido resucitados espiritualmente. A lo mejor tú vienes porque tu papá te trae o tu mamá. O a lo mejor tú vienes, bueno, porque estás acostumbrado a hacer eso desde pequeño. Es una costumbre. Pero solo al que Dios ha implantado su vida y su espíritu es el que verdaderamente tiene vida y ha nacido de nuevo. Por eso dice, somos hechura suya. Aquí el apóstol dice entonces que el creyente es una hechura de Dios. Y aquí esto nos conecta con el pensamiento de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios lo creó todo de la nada. Y con el puro uso de su palabra. Por medio de su palabra. Luego en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Antes era una masa muscular y ósea sin vida. ¿Alguien ha visto un cuerpo muerto? Yo lo he visto. Y está el cuerpo enterito. Antes de la descomposición, el cuerpo luce completamente entero. Ojos, pestañas, cejas, todo. Pero no hay vida en ese cuerpo. Eso es lo que dice la Escritura que somos antes de que Dios implante su vida en el pecador. En el Antiguo y Nuevo Testamento se usa la figura del barro y el alfarero para dar la connotación que una masa amorfa de barro se le da forma. Y es Dios quien la crea. Y dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. Solo el cristianismo explica esto. Qué cosa tan gloriosa, que fuimos creados a la imagen de Dios, del Creador. Yo prefiero eso, es mucho más dignificante a que me digan que vine de un mono. Ningún ser vivo puede crearse a sí mismo. La vida no está en nosotros porque estamos muertos. La vida viene de Dios. Dios es vida. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, el que pistis en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cristiano es una nueva criatura. Es un ser completamente nuevo. No es que el mismo ser se modifica.
espiritualmente hablando, es una nueva criatura. Por eso, igual que un bebé, hay que darle alimento. Primero el pecho de la madre, después viene la fórmula o las papillas, los purés, etcétera, y luego va queriendo alimento sólido. A medida que va siendo alimentado con otro tipo de alimento, va creciendo. Y comienza primero a moverse en la cuna, luego empieza a levantar la cabeza, como vemos a Mateo que ya levanta su cabeza, y comienza luego a gatear, y luego de gatear se agarra de los muebles y se levanta, y eventualmente comienza a caminar. Igualmente es el creyente, es una nueva criatura que necesita ser alimentado, y Dios se va a ocupar de proveerle el alimento porque Él es nuestro Padre Celestial. La regeneración o el nuevo nacimiento, entonces, es que fuimos creados por Dios por medio de ¿qué? Por medio de fuimos creados en Cristo Jesús. En el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Pablo no se cansa de decir en Cristo. Aquí lo vemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y así no se cansa de repetir que toda esta implantación de nueva vida es gracias y por medio de Jesucristo, su Hijo. Por eso el apóstol Pedro le dice a los miembros del concilio, ¿se recuerdan? En Hechos capítulo 4 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y fíjense cómo el apóstol usa Cristo Jesús. Aquí en el texto, en la pantalla ven Cristo Jesús, no usa solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere resaltar que en Cristo fuimos resucitados con Él, y quiere resaltar la figura de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. Por eso dice 100% Dios Cristo, 100% hombre Jesús. Cristo Jesús. Por lo tanto, como la salvación y la regeneración es una obra de Dios, como dije ya antes en Jonás 2:9, que de principio a fin la obra de salvación le pertenece al Señor, entonces esta, muy importante, la salvación no se puede perder. Como tú, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla, tampoco tú puedes hacer nada para perderla. En 1 Corintios 5 vemos el caso de un hombre que estaba en la iglesia y que era creyente, pero estaba en pecado. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto que ustedes deben exhortar a ese hombre y hacerlo cambiar, y si no, que lo expulsen de la iglesia y que se le entreguen su cuerpo a Satanás para que su alma sea salva. No hay nada que tú puedas hacer para perder la salvación, porque no está en ti, no estuvo en ti nunca ganarla y obtenerla. Hay gente que nunca encuentra el celular y las llaves del carro. Imagínate si te dan a cuidar tu salvación. Dice creados, que dice para buenas obras. Y cuando en la iglesia se habla de buenas obras, sobre todo los que vienen de una tradición del catolicismo, enseguida automáticamente las personas piensan en obras de caridad o hacia el prójimo. Sin embargo, estas buenas obras a que hace referencia aquí el apóstol tiene un componente interno y un componente externo. Y el segundo, el componente externo, nace del interno. Estas obras internas hacen referencia a la santificación. Y es importante entender esto, que a diferencia de la salvación o del nuevo nacimiento,
que es un acto, ya dijimos, secreto, y es un acto de Dios, unilateral de Dios, pero que ocurre una vez y para siempre, en el cual el pecador no tiene ningún tipo de participación. La santificación, por el contrario, no es un acto, sino un proceso. Y es un proceso en el que el creyente sí tiene participación, porque coopera con el Espíritu Santo en ese proceso. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, que fue implantado y le dio vida a ese pecador, que ahora es un creyente y ahora se convierte en un cristiano, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y comienza un proceso de transformación de su carácter a la imagen y conforme de nuestro Señor Jesucristo, que es el hermano mayor de todo el pueblo de Dios y a su vez es la cabeza de la iglesia. Y este proceso de santificación comienza con la regeneración y termina cuando el creyente muere y va a la presencia del Señor. Dios usa principalmente su palabra. Esta palabra la usa en ese proceso de la santificación. Es la principal herramienta. En 1 Timoteo 4:5, que dice Pablo a Timoteo, fueron santificados por la palabra. Y también la otra herramienta que Dios usa en este proceso para formar el carácter de Cristo en esa nueva criatura son las pruebas y dificultades. Nuestro Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero cobren ánimo porque yo he vencido al mundo. Y nuestra recompensa no está aquí en esta tierra, sino está en ese lugar celestial donde ya aprendimos que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido sentados espiritualmente y eventualmente vamos a estar sentados allí corporalmente. Entonces, de la mayoría de las pruebas y aflicciones, es importante entender esto, no son todas de diseño divino. La mayoría de las pruebas y aflicciones que nosotros vivimos en este mundo, mientras estamos peregrinando en este mundo, como las guerras, el comunismo, el COVID-19, las pandemias, casi todas son producto del pecado. Y producto de que el pecado, vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Ahora, hay otras pruebas y aflicciones que sí son de diseño divino, que el Padre ha diseñado para ti y para mí, con el objetivo, muchas veces tienen dos objetivos: uno para probar tu fe y otro para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti y en mí. Y Él, como decía Spurgeon, tiene en los anaqueles del cielo, allí están almacenadas las pruebas que están diseñadas como un traje a la medida para cada uno de sus hijos e hijas. Él sabe hasta dónde tú puedes resistir y Él sabe hasta dónde, qué tipo de prueba te va a poner. Él no a todos le va a poner la prueba que le puso a Abraham, que sacrificara a su hijo Isaac, porque sabe que no todos pueden. Y además, el fin de Él no es vernos sufrir con la prueba, porque Dios no es un Dios sádico. Su función es formar el carácter de Cristo. Y a lo mejor tú necesitas menos intensidad que otra persona para lograr el mismo objetivo. El resultado del carácter, ¿cuál es? Bueno, Hebreos 5:8 es importante. Dice, y aunque era hijo, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si Dios Padre no escatimó pruebas y aflicciones en su propio Hijo para que éste aprendiera obediencia, ¿tú crees que Él va a eximirte de pruebas o aflicciones? Por eso es una mentira cuando vemos estas supuestas llamadas iglesias, que no son iglesias sino sinagogas de Satanás, como dice Apocalipsis, que dice, ven a Cristo y no vas a tener problemas. Todo está en ti. Decláralo.
dilo, vas a estar bien. Todo con un mensaje de autoayuda que es falso. Si vienes en Cristo vas a tener bendiciones, pero también vas a tener aflicciones, porque es parte del proceso. Siempre recuerdo cuando estaba pequeño había un librito, un devocional que me encantaba mucho que se llamaba Manantiales en el Desierto. Y allí una de las historias que siempre recuerdo es que una persona quería ver el proceso de metamorfosis de una larva, de una oruga, salir del capullo y verla cómo se convertía en una gloriosa mariposa. Y él se puso dice que ese es un proceso que uno puede ver si uno pasa el suficiente tiempo para verlo. Y la persona estaba viendo cómo la oruga luchaba dentro del capullo para tratar de salir, y la persona desesperada veía el sufrimiento de la oruga dentro del capullo tratando de salir de un pequeño orificio del capullo, y luchaba y pasaba el tiempo y luchaba, y empezó a cuestionarse y dijo: a lo mejor es que este capullo vino defectuoso, a lo mejor necesito un poquito de ayuda. Y voy a cortar con la punta de una tijera un poquito el orificio para que pueda salir. Y efectivamente lo cortó. Y enseguida pudo, con mucho menos esfuerzo, la oruga salir finalmente del capullo. Y cayó fuera del capullo. Y la persona esperó y esperó y esperó. Y nunca vio el proceso de metamorfosis de la oruga en mariposa. Después leyó y estudió y entendió que es que lo estrecho del orificio, cuando la oruga empieza a salir, cuando está estrecho, esa presión que hace que salga la oruga por el orificio del capullo, estimula unos líquidos, una sustancia en los costados de la oruga, que es lo que permite que de ahí se active el proceso de crecimiento de las alas. Entonces, dos cosas con esta historia. Dios siempre tiene orificios estrechos para cada uno de sus hijos, porque es lo que va a permitir, no que tengas alas, sino que te conviertas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la otra enseñanza de esa historia es que tú no puedes adulterar algo, un proceso creado por Dios. Por eso cuando la gente viene en las iglesias a querer ayudar a Dios, transformando el mensaje del evangelio, en realidad lo que está es condenando a que la oruga sea oruga toda su vida. Ay, no, que no le puedo decir el verso 1 al 3 del capítulo 2 porque es muy fuerte, no lo va a entender ahorita. ¿Quién creó el proceso de crear nuevas criaturas? ¿Tú o Dios? Seguimos. El resultado entonces es el carácter de Cristo, y ese carácter se refleja en los frutos. Lo que conocemos como los frutos del Espíritu, que el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 5, 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Más los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Eso tiene que ser formado en ti y en mí. Esta transformación es progresiva. Obviamente se refleja cuando tu carácter es formado el de Cristo en el interior, en el corazón del hombre. Entonces eso se va a reflejar. Se va a reflejar y se va a traducir en buenas obras a lo externo. Y eso simplemente se puede resumir en ese segundo y tan importante mandamiento como el primero, que es amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. ¿Y cuál fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Y el segundo mandamiento, que es tan importante como el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo? Se puede expresar de muchas maneras. Se puede empezar a ayudar al que está enfermo, al que necesita mudarse, al que necesita dinero, al que está enfermo y necesita ir a visitar, al que necesita a veces. La mejor ayuda que tú le puedes dar a alguien es llevarle el mensaje del evangelio.
Porque tú le puedes dar comida, y eso es lo que hacen muchas iglesias, se transforman en entidades de acción social. Aquí en Estados Unidos lo llaman social gospel, que es puro ir y dar comida y dar comida. No. El Señor le dio comida y alimentó a 5,000, pero después que les predicó la palabra del reino de los cielos. Lo más importante es salvar almas. Esa es la gran comisión: ir y predicar, ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Adicional a eso, tú puedes ir y llevar vestido, llevar comida, pero vestido o llevar comida no es el fin último. Es un medio para llevar el mensaje más importante. No quieres salvar cuerpos, nuestro negocio es salvar almas. Y dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Y qué más dice? Luego el apóstol nos dice que esas obras fueron preparadas de antemano por Dios. ¿Para que qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice esto? Que no es opcional. Es mandatorio. Para que anduviésemos en ella. La gran comisión, acabo de repetirlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? A la gente se le olvida el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, no crean que los voy a dejar solo en esta difícil tarea de obedecer todo lo que les he mandado, sino que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios también nos dice esta parte del texto, que Dios Padre planificó dichas obras desde la eternidad pasada. En tal sentido, los creyentes han de ser santos, vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Por eso el apóstol Pablo dirige todas sus cartas, y él cuando dirige su carta dice a los santos y fieles. Porque la iglesia es la comunidad de los santos. Gente que vive en santidad para la honra y la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro también escribe en su primera carta, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo es alguien que es apartado. ¿Qué es santidad? Es ser apartado por Dios y para Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra del creyente, del que ha nacido de nuevo. Es apartado para vivir para la gloria de Dios. El hombre y la mujer sin Cristo vive, como aprendimos, según la corriente de este mundo, que está conforme al príncipe de la potestad del aire, que ya sabemos quién es, Satanás, el padre de la mentira. Y dice que esas personas viven para satisfacer los deseos de la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Efesios 2:3. Pero el creyente, Dios le dio vida juntamente con Cristo para vivir solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Así que la mente depravada y entenebrecida que el pecador tiene, como vemos en Romanos 1:18, que lo hace enemigo de Dios y lo odia. Esa mente es iluminada y transformada en una mente que ama y se deleita en las cosas de Dios. Todos los creyentes, las nuevas criaturas, se reúnen en grupos, así como está este grupo, en una iglesia local, la cual a su vez es parte de la iglesia universal. Porque la iglesia universal está formada por todas las generaciones, las pasadas, las presentes y las que han de venir, pero también por un pueblo que es de toda lengua, raza y nación. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. De nuevo, en referencia a la iglesia de Cristo. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tenemos que andar así escribiéndonos en las manos y en las paredes los versículos, y no está mal que lo haga, pero es que el que ha nacido de nuevo en la palabra de Dios se le queda en su corazón y la puede repetir y está allí en su mente constantemente.
porque es Dios quien la escribe en la tabla de tu corazón. Efesios 5, 25 al 27. En este texto que vamos a ver mucho más adelante, estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios, vamos a ver cuando en el contexto que el apóstol Pablo se está refiriendo de manera práctica cómo debe ser la familia dentro de la iglesia. En ese contexto, cuando le está diciendo a los maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, en capítulo 5, 25 al 27, dice, y Cristo se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que purifica, es la palabra la que lava, es la palabra la que santifica. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que dice el apóstol. Por eso la iglesia es una comunidad de pacto, es una comunidad de santos. Debemos vivir en santidad y cuidarnos y exhortarnos los unos a los otros, porque el Señor, nosotros somos la novia y el Cordero es el novio. Y Él que está formando una iglesia santa, pura y sin mancha para presentársela a sí mismo. Entonces nosotros no debemos tomar la santidad como algo a la ligera. Es muy importante. Y cuando alguien miembro de ese cuerpo, de esa familia, cae en algún pecado, el resto de la familia tiene que ir a restaurarlo inmediatamente. Y hay todo un procedimiento, Mateo 18 y 1 Corintios 5, que dice que el que no oye y no viene al arrepentimiento y quiere perseverar en su pecado, ese tiene que ser expulsado de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa. La iglesia ha de permanecer santa. Y aunque vivimos en el término de gracia, el principio de Dios es el mismo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían con alguien que estaba en pecado? Lo sacaban fuera del tabernáculo y lo apedreaban. ¿Por qué? Pues el principio, el concepto de que hemos escuchado de que una manzana podrida pudre al resto y traía maldiciones sobre el resto. Y ahí son miles de los textos bíblicos que hablan de esto. Entonces es importante que nos cuidemos, que sepamos que estamos allí para apoyarnos, no para condenarnos y señalarnos, o para estar, como decía Pablo, que las viudas que sean menores de 60 años, que se casen otra vez para que no se estén metiendo en los asuntos de los demás y chismeando todo el tiempo. No, pero sí somos una familia y debemos cuidarnos. Y el miembro de cada familia nos caracteriza la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si tengo una falla, tengo un problema, voy a las autoridades delegadas por Dios para que me ayuden, o voy a un hermano o una hermana. Las hermanas vayan a las hermanas y los hermanos vayan a un hermano, y vayan primero al pastor y hable. Por eso el pastor es un regalo de Dios. Efesios 4 verso 11. Y no es que Él se quiera meter en tu vida, es que Él está puesto allí por Dios para ayudarte a crecer y a permanecer en santidad. Porque tú eres parte del pueblo de Dios. Terminamos con esto. Si has recibido el regalo inmerecido de la salvación por gracia y por medio de la fe en Jesucristo, bueno, sigue el mandato apostólico de Pablo a los filipenses en el capítulo 2:12, cuando le dice, la Nueva Traducción Viviente me gusta como lo pone, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Busca crecer en santidad por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra de una manera seria, profunda y sistemática. Pero si aún no te has arrepentido de tus pecados, yo te ruego que hagas eso hoy mismo. Como lo hizo el carcelero de Cesarea de Filipo, que le dijo a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Recuerda lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte. Mateo 5, 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer,
sácatelo y échalo de ti, pues es mejor perder un ojo o perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que pierdas una mano. En otra versión dice, es mejor entrar al cielo con una mano que entrar en el infierno con las dos manos. Hoy es el día de la salvación, así que no pierdas más tiempo. Esto es algo serio, porque el tiempo se agota y el Señor está pronto a regresar para juzgar a vivos y a juzgar a muertos. Cada vez está más cerca la venida gloriosa de nuestro Señor. Y Él espera ver una iglesia santa, pura y sin mancha. La pregunta es, ¿estás preparado? Si Él viene esta noche, como llega Isaías esta noche, que el Señor les bendiga. Amén. Oremos. Señor amado Padre Celestial, gracias por tu palabra en la mañana de hoy. Gracias por tu bendición. Gracias. Yo te pido, Señor, que tú transformes a aquellos que aún no han sido transformados por el poder de tu palabra, y los que sí lo han sido. Yo te pido que tú sigas este proceso de santificación y que por medio de tu palabra principalmente puedan seguir creciendo en santidad y estar listos para cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Te pido estas cosas en su nombre. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que pasen adelante, aquellos que les pedí que por favor me ayudaran